Hola Ulises, ¿cómo están? Acá filmando otro video de esos que les dije cortos con la idea de por lo menos aclarar algunas pequeñas cosas, ya que la instancia que tenemos, obviamente yo les mando materiales y les puedo mandar cosas, pero la idea también está bueno a veces hacer estos videitos para que ustedes entiendan algunos conceptos que me parecen que son claves, porque como bien saben, ustedes, la mayoría de ustedes, si no me equivoco, no tuvieron metodología el año pasado. Entonces algunos de estos conceptos que tal vez se ven, tal vez no, que se suelen ver en terceros años, por lo menos yo los doy en terceros años, se los quiero mostrar acá también porque son importantísimos para el proyecto que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy particularmente, que es metodología cuantitativa y cualitativa. Obviamente yo doy una clase entera de este tema, es más, dos clases doy, porque doy una clase entera enfocada en las metodologías cuantitativas y una entera enfocada en las metodologías cualitativas. Pero obviamente acá voy a hacer un video de seguramente máximo 10 minutos porque el otro día me llevó una vida subir el video a YouTube. Se demora muchísimo, como 3 horas estuve subiendo el video, entonces no puedo hacer los videos muy largos, ¿está? Primero que nada, estos dos enfoques, el enfoque cuantitativo o metodologías cuantitativas y el enfoque cualitativo, son las dos formas en las que la ciencia hace investigación. Nosotros podemos optar por los dos caminos o por ambos caminos al mismo tiempo, que es una de las cosas que se aconseja hacer particularmente en los proyectos que hacen ustedes. ¿Qué son estas dos metodologías? Bueno, son, como les digo, las dos formas de acercarse al conocimiento científico. Podemos acercarnos desde una perspectiva cuantitativa, que se enfocaba más que nada en los cálculos, en los números, en la estadística, en la medición más dura de los resultados, o en el enfoque cualitativo, que se centra más en, por ejemplo, el discurso, el significado, elementos como la cultura, etc. Estos dos tipos de enfoques se utilizan constantemente en la ciencia, pero en donde más que nada aparece lo cualitativo es en los estudios sociales. En las ciencias tradicionales, tipo matemática, física, química, biología, los únicos métodos que se utilizan son los métodos cuantitativos, porque están centrados en algo duro, medible, calculable, como son los números. Entonces, cualquier tipo de investigación se centra en esos números estadísticos, en números matemáticos, para poder verificar, porque esa es una de las características principales que tiene lo cuantitativo. Es más fácil de verificar los resultados porque están determinados por una fórmula matemática. Es decir, nosotros investigamos, vemos resultados, porcentajes, etc. y los mostramos de forma extremadamente clara. Es algo medible porque es cuantitativo, es calculable de forma numérica. Lo cualitativo tiene otra contraparte. Se utiliza más que nada los estudios sociales porque está enfocado, o nace particularmente los estudios cualitativos, en lo que es el estudio de las personas, sus personalidades, sus formas de ser, sus voluntades, lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen. Entonces, lo cualitativo surge como una contraparte a lo cuantitativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchas cosas a la hora de estudiar un ser humano que no son de forma medibles perfectas, como lo haría algo cuantitativo, sino que requieren de una aproximación mucho más a partir del discurso. Por ejemplo, ir y entrevistar a una persona. Eso sería un enfoque mucho más cualitativo. Vamos, hablamos con la persona, esa persona nos dice lo que piensa, nos dice por ejemplo, sus valoraciones, nos habla sobre sus sentimientos, y esa expresión de esos elementos que constituyen a esa persona y al estudio de esa persona son elementos que no son numéricos, no son elementos que estén cuantificables, son elementos que son importantes para esa persona y nosotros los registramos desde otra perspectiva. Piensen, por ejemplo, en la psicología. Un psicólogo no se acerca al estudio de lo que quiere hacer, es decir, a estudiar a esa persona, ayudar a esa persona desde una perspectiva numérica. No busca estudiarlo como si fuera un elemento químico, ver sus resultados, calcular sus resultados. No le interesa eso a un psicólogo. Un psicólogo se acerca al entendimiento de una persona a partir de estas estrategias cualitativas, por ejemplo. Trata de hablar con esa persona, dejar que la persona hable, hacerle preguntas y que esa persona cuente, en parte, lo que piensa sobre las cosas. Ese es uno de los elementos centrales de la metodología cualitativa. Como podrán imaginarse, gurises, estos dos métodos por mucho tiempo estuvieron como contrapuestos, se pelearon entre sí. Porque lo cuantitativo, que es más asociado a las ciencias tradicionales, solía decir que lo cualitativo carecía de la rigurosidad para ser científico. Mientras que lo cualitativo, obviamente, si bien tiene menos rigurosidad en el sentido de que no puede calcular las cosas de forma numérica, sí alcanza a conocer elementos de un ser humano, por ejemplo, que lo cuantitativo definitivamente no puede. Es decir, ambas, de alguna manera, son extremadamente útiles
y ambas alcanzan cosas que la otra no puede. Lo cuanti hace cosas, y se utiliza para elementos, que lo cualitativo no puede abordar, y lo cualitativo aborda elementos y nos dice cosas que lo cuantitativo no puede abordar. Entonces ambas tienen enormes ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades. Por eso, uno de los consejos que siempre se da a la hora de hacer investigación de carácter social es tratar de articular las dos. Es decir, hacer estudios donde vos utilices elementos, por ejemplo, matemáticos. Por ejemplo, podemos utilizar a la hora de estudiar un conjunto de personas, aplicar una encuesta. De la encuesta vamos a hacer preguntas que vamos a extraer números, valores, porcentajes, tablas, gráficas. Eso lo pueden aplicar ustedes en su investigación, por ejemplo, y lo van a hacer. Y por otro lado, también aplicar lo cualitativo, a través de entrevistas o grupos de discusión, que son otras técnicas que después capaz que las podemos charlar, que nos van a permitir acceder a información de esas mismas personas, pero desde otra perspectiva. Ya no tanto para graficar o una encuesta con preguntas concretas que podemos numerar, sino ya preguntas más abiertas, donde la persona nos cuente su realidad, lo que piensa, opiniones, etc. Para tener, como quien dice, las dos caras de la moneda. Cosas numéricas, cuantificables, graficables, y cosas vinculadas a lo personal de la persona, por así decirlo. ¿Tá? Entonces, lo que yo les aconsejo es que en la investigación articulen las dos. ¿Dónde va este tema de lo cuanti y lo quali? Bueno, primero que nada lo van a decidir a lo largo de la investigación. ¿Cuáles son los enfoques que quieren utilizar? Si uno o el otro o ambos, que es lo que les aconsejo. Y estos elementos que estamos hablando ahora van particularmente especificados, o sea, es decir, ustedes van a poner de forma específica cuál de estos dos métodos van a utilizar y por qué, y van a definir los métodos, particularmente en el apartado, ese que va más que nada para el segundo semestre, que es el apartado del marco metodológico o el apartado que se llama metodología de la investigación. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo, o sea, algunos le dicen metodología de la investigación y otros le dicen marco metodológico, pero es un capítulo, como ustedes saben, por eso lo vieron en el PowerPoint del Zoom ese que hicimos en conjunto con proyecto, bla, bla, bla. Ahí hay un capítulo, como les dije, marco metodológico o metodología de la investigación, como quieran llamarle, donde van a tener que especificar esto. Es decir, van a tener que especificar si van a usar metodología quanti, quali, ambas, y qué técnicas. Por ejemplo, si van a hacer encuestas, en el caso de usar quanti, entrevistas, en el caso de usar quali, por ejemplo, o otras técnicas que también podemos llegar a ver. ¿Tá? Espero que esto les haya dejado un poco claro de dónde va lo de metodología quanti y quali. Obviamente les dejé bastante material ahí perdón, siempre me olvido. Ahí en la pantalla principal, obviamente, para que ustedes entren o vean. Al mismo tiempo les dejé una especie de tarea domiciliaria cortita donde tienen que hacer una especie de mini resumen de las fortalezas, debilidades, características, etcétera, de lo quanti y de lo quali, que lo tienen que hacer y entregar, no sé si en formato PDF, creo que lo dejé todo especificado ahí. ¿Tá? Y bueno, de esa manera ustedes van a poder también ir introduciéndose en el tema. Obviamente, hay millones de videos de YouTube que hablan de quanti y de quali, millones de páginas de internet que hablan de quanti y quali, cualquiera de esas les puede ser útil porque es un tema súper, pero súper conocido dentro de la metodología de la investigación y dentro de la investigación científica. No estamos hablando de algo extraño que lo sepa justo solo el profe, no, esto es un tema súper importante porque básicamente son las dos formas de hacer investigación científica, ni más ni menos. Así que les invito obviamente a que vean este video, que traté de explicarlo de forma reducida. Los invito a que entren al material, ¿tá? Que les mandé, y los invito a que también busquen por ustedes videos de YouTube o lo que sea, que también, creo que les mandé algún video, pero que también les van a ayudar mucho. Y los invito obviamente de forma no obligatoria, pero bueno, depende de eso la nota de ustedes, a hacer la tarea domiciliaria que les mandé, ¿tá? Sin más, les mando un saludo y este jueves, ¿tá? Nos vamos a estar viendo en un Zoom, creo que a las 9:15 por ahí de la noche, ¿tá? Después les mando la invitación. Les mando un beso y cuídense.